Los jueves tenemos nuestra entrevista de la semana. La denominamos así, no porque sea más importante que otras, esto no es hacer un ranking, pero sí por lo menos es a la que le dedicamos más tiempo. Elegimos pues muchas veces una noticia, algo que ha ocurrido, un personaje al que le tenemos ganas y por calendario cuadra que podamos hablar con él de una manera más relajada. Es en definitiva ahondar un poco más en la trayectoria personal y profesional de alguien que bueno, pues, o es conocido, o está haciendo cosas, o ha hecho cosas importantes por el municipio. Además, nuestro personaje de hoy pues lo tenemos muy a mano, es de la casa. Encima de tremenda actualidad, le hemos mencionado al principio del programa porque mañana se lleva a pleno su nombramiento como cronista oficial de la ciudad. Ya sabéis, ¿no? Hoy sometemos a esta entrevista, esperemos que no sea algo malo, sino sea algo positivo, a Paco Moyano. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Roberto. Hacía tiempo que no estábamos así, Sí. tú y yo. Hombre, visitar tu programa siempre es un acontecimiento y un motivo de alegría y de congratularse, ¿no? Así que, como yo sé que tú nunca eres duro en las preguntas que No. me haces, y si son preguntas duras tampoco importa, ¿eh? No. Además que, bueno, todo lo duro que puede ser cuando haces una entrevista con cariño. Entonces una entrevista con Pues sí, cariño nunca puede ser una sin entrevista dura. Aquí te tenemos todo mucho cariño, conocemos muchos ámbitos de la ciudad donde se te tiene cariño, pero claro, el que te vayan a nombrar cronista oficial de la ciudad demuestra que incluso la ciudad como institución también te tiene mucho cariño, ¿no? Bueno, pues eso puede ser una interpretación que desde luego es muy beneficiosa para mí en este caso, ¿no? Pero yo pienso que este es un cargo honorífico, porque habrá personas que pensarán que eso tiene una contrapartida económica o de cualquier otro Sueldo tipo. no hay, ¿no? No, esto es honorífico. Pero es desde luego un honor el ser cronista de tu ciudad, ¿no? El promocionar el conocimiento histórico sobre esta zona, el preservar costumbres, tradiciones, folclore, como dice el estatuto que tiene el ayuntamiento confeccionado para este asunto, y en definitiva, pues seguir el día a día del pulso de la ciudad, ¿no? Claro, porque no sé si te obliga en concreto a algo o es al final, bueno, pues una serie de intenciones, ¿no? Hombre, una obligación reglada no existe, pero evidentemente hay una obligación moral de estar al día en todo lo referente a la historia de Marbella, a las personas que están investigando, a la propia investigación y sobre todo preservar, y yo diría que también reivindicar la protección de nuestra cultura y de nuestra historia, por ejemplo, de nuestro patrimonio, ¿no? Ese patrimonio tan rico que hay en Marbella, muy poco conocido, o contribuir también a difundir una imagen de la ciudad real, no la imagen frívola, que no creo que yo vaya a conseguir cambiar la imagen frívola de Marbella, ni mucho menos, porque no lo consiguió don Fernando Alcalá, que estuvo 40 años prácticamente en el cargo y tampoco lo logró echar abajo determinados mitos o expresiones que se utilizan sobre Marbella que no son reales. Esta misma mañana, charlando con Carmen Díaz, hablábamos del pleno de mañana, que la curiosidad encima es que os vuelve a unir el pleno de mañana, porque mañana se da el pleno en el que se apruebe el nombre de Fernando Alcalá para la biblioteca municipal, la biblioteca la nueva, la que será la principal, y encima también será mañana el pleno en el que se aprobará tu nombramiento como cronista, que eres el que le toma el relevo, porque hay muchos años en los que, como este, que no teníamos, ¿no?, cronista. Claro, don Fernando Alcalá fue nombrado en el año 1979, estuvo hasta su fallecimiento en el mes de diciembre del año 2006 y desde 2006 no se había cubierto esta figura, ¿no?, que ya digo es figura honorífica. El primero que ostentó ese cargo fue el doctor Antonio Maiz Viñals, con anterioridad a don Fernando Alcalá, que estuvo en los años 60 y principios de los años 70, que fue un médico carismático de Marbella. Paco, esto te pone en la estantería de los nombres ilustres de la ciudad. No sé si esto de alguna manera da un poco de vértigo o... Bueno, ilusión supongo que hace, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. A mí lo de ser personaje ilustre, ¿no?, a mí no me cambia nada en absoluto el que me tengan una consideración u otra. ¿No tengo que llamarte de usted a partir de ahora? En absoluto. Además, yo soy una persona que me conoce, lo sabe perfectamente, que no me gustan para nada ni las medallas, ni los títulos, ni nada por el estilo. Francamente, o sea que ahora mismo la preocupación principal que yo creo que tengo es como ciudadano, que tenemos todos, lo que está pasando con esta pandemia y con este virus. El hecho del nombramiento o de la propuesta de nombramiento como cronista oficial de la ciudad es un honor
Eh, Me alegra mucho, creo bueno, que va a ser bueno para la ciudad, o lo voy a intentar que lo sea, pero es un hecho más que no voy a ser mejor cuando sea nombrado cronista que lo soy ahora, De pienso, hoy ¿no? a mañana No la voy a cosa no va a cambiar, no voy a cambiar. cambiar porque ahora soy un personaje más ilustre, lo cual siempre eso de ser ilustre o no serlo es algo muy relativo, ¿no? Esta es quizá una de las facetas, ¿no?, de Paco, que, bueno, pues como enorme pensador, por decirlo así, o por intentar encontrar un término, no se concentra únicamente, ¿no?, en una faceta, es decir, la histórica, ¿no?, la de la historia, ¿no? Paco tiene muchas vertientes. Yo creo que eres un gran historiador, pero eres sobre todo un gran divulgador de asuntos históricos. Yo creo que tú realmente tu vocación es esa, la de divulgar, ¿no? Sí, mira, Porque eres profesor, eres periodista, eres historiador, yo pero creo, lo que te mueve es contarlo, ¿no? yo creo que a mí lo que más me interesa es ser comunicador. Y entonces yo afronto lo de ser cronista de la ciudad de Marbella como una posición a caballo o compaginando lo meramente histórico de historiador y de periodista. Porque la crónica actual del siglo XXI lo hacen fundamentalmente los periodistas junto con la historia. Son dos crónicas que se pueden distinguir literariamente hablando como dos géneros diferentes, pero que tienen puntos de conexión. Y a mí me gustaría pues unir, fusionar esas dos facetas de historiador y de periodista. ¿Este ámbito te interesó siempre, Paco? Desde pequeño te interesó lo histórico, lo cultural, las Pues, tradiciones. pues sí, me interesó sobre todo porque hay dos personas que influyeron poderosamente en esa vocación. Una es don Fernando Alcalá, precisamente, porque don Fernando Alcalá era catedrático de dibujo, era profesor de dibujo del único instituto de bachillerato que había en Marbella. Luego los alumnos que estudiamos el bachillerato en ese instituto tuvimos a don Fernando como profesor de dibujo. Pero qué lujo, ¿no? Hombre, por supuesto, y además, como era una persona que ya estaba investigando y que su verdadera pasión era la historia, aunque no había cursado la carrera de historia, pero era un investigador y alguien apasionado de la historia. Y lo sabía transmitir también. Y cuando teníamos alguna duda, también lo consultábamos con él. Esa fue una de las personas que me influyó poderosamente. Y la otra, un profesor que tuve, Alfonso García Guzmán, también escritor y poeta, que daba sus clases con tal apasionamiento que muchísimos de los alumnos que estuvimos con él hoy día somos licenciados en historia. O sea, sabía transmitir muy bien el amor por la historia. Has pasado por la universidad para cursar 3 carreras. Bueno, 4 en realidad. 4. Sí, lo primero que yo hice fue... ¿Cuál es el orden cronológico? mira, ¿Qué fuiste primero? el orden cronológico es eh, magisterio, lo que entonces se llamaba profesorado de EGB, que hice la especialidad de ciencias humanas y después hice la especialidad de infantil. Ajá. O sea que hice dos especialidades. ¿Por qué te decantaste por magisterio en aquel momento de elegir carrera? Mira, me gustaba la enseñanza y pensaba que podía desarrollarme bastante por la enseñanza. Yo ya trabajaba, cuando hice magisterio ya trabajaba en la radio. Y también me gustaba el tema del periodismo. Pero entre el periodismo que había que irse a Madrid, en aquel entonces era la única posibilidad, y magisterio que se podía hacer en Málaga, mi situación familiar no me permitía irme a Madrid en aquel momento y opté por hacer el magisterio. Posteriormente al magisterio hice la licenciatura de Derecho. Cuando terminé esa licenciatura me di cuenta que me interesaba mucho a nivel teórico, pero que en la práctica yo iba a ser un mal abogado y no iba a desarrollarme personalmente, no iba a ser feliz siendo abogado. Así que se quedó como tal estudio. Y ese apasionamiento por la historia fue lo que me llevó a hacer la tercera de estas carreras, que fue la licenciatura en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia del Mundo Contemporáneo. Y como llevaba toda mi vida compaginando la enseñanza con el periodismo y con los medios de comunicación. Claro, en este punto seguro muchos dirán, bueno, y tantas carreras, tanto estudio, Claro, ¿por qué no hiciste periodismo? claro, es que entonces dije, me falta hacer, y entre periodismo y comunicación audiovisual, que tienen puntos de conexión. De hecho, los que somos licenciados en comunicación audiovisual podemos tener, como es mi caso, colegiado como periodista también. O sea, entonces me decidí a hacer la licenciatura de comunicación audiovisual
puesto que llevo toda mi vida en la radio y en los últimos 20 años también en televisión. 4 carreras, Paco. Y ahí se terminó el currículum. Sí, bueno, nada más y nada menos. Ya podéis imaginar lo que es sacarse 4 pero carreras. Mira, pero esto, bajo mi punto de vista, no tienen... Nunca le das importancia a eso. Es que no le veo que tenga un mérito especial. ¿Por qué he logrado tener 4 carreras? Pues porque me he dedicado toda la vida a estudiar, a ir a la universidad, en lugar de irme, por ejemplo, como digo, pues al bar, o a jugar al dominó, o a hacer otro tipo de actividades, de actividades lúdicas. Claro, es que ha sido, tu hobby ha sido estudiar. Claro, es que yo me lo he pasado bien estudiando y además, afortunadamente, yo nunca en mi trayectoria académica he pasado una noche en blanco estudiando. Yo no he necesitado estudiar toda una noche porque tenía, y digo tenía porque ya me falla un poco, pero tenía una memoria muy buena. Y yo un temario, me leía un par de veces el temario y ya estaba hecho el esquema fundamental para poder desarrollarlo elemental. ¿Cuál sería la quinta? ¿La quinta carrera? La quinta carrera... ¿La que te gustaría? Si... La que me hubiese gustado hacer, la quinta, era filosofía. Filosofía. Sí. También me interesaba ciencias políticas. De hecho, ciencias políticas la empecé. Tengo aprobada 5 asignaturas, creo que son, o 6. Porque es un ámbito que te gusta mucho. ¿El qué? La política es un ámbito que te gusta. Es un ámbito que me gusta, sí. Nunca me gustaría para ejercerla, simplemente a nivel teórico de conocimiento y de análisis. Esa era la pregunta siguiente. ¿Te verías dedicando, desarrollando, desempeñando alguna función política? No, sin duda. Eso, no sé si te ves como concejal, te ves como, no sé, presidente del gobierno. Eso es una cosa que lo tengo clarísimo y que lo he tenido siempre. ¿Te lo han propuesto? Pues mira, en alguna ocasión algún partido me propuso ir en su lista hace ya mucho tiempo de esto, ¿no? Bueno, porque además yo supongo que por la faceta mediática has estado muy en contacto con los políticos de la ciudad. Incluso alguien que me conocía de un partido político me llamó y me dijo, mira, el comité electoral ha pensado contar contigo para la lista electoral. Ya sé que me vas a decir que no porque te conozco y sé que no quieres nada de política, pero tengo la obligación de proponértelo. Le dije, pues sabes perfectamente que te voy a decir que no. Ya tiene la respuesta, ¿no? ¿Por qué no te ha interesado? Gustándote la política desde un punto de vista analítico. ¿Por qué no te ha gustado formar parte de la política? Te voy a decir por qué. Porque sería incapaz de defender determinadas posturas con vehemencia y con cierto grado de violencia verbal, que es lo que se lleva en la política, por lo menos en la política actual. Me da la sensación que hay que tener un talante más agresivo que el que yo tengo. Por esto no quiero decir que los políticos sean agresivos y espero no ofender a nadie, ¿no? Pero no me veo yo con un talante como para dedicarme a una política activa. De primera fila, ¿no? ¿Y como asesor de un político? Y además te digo una cosa. Si tú te dedicas a la política, perteneces a un partido determinado. Y ya los miembros de otros partidos son adversarios tuyos. Y a mí no me interesa tener adversarios por motivos ideológicos. Tengo amigos que son de derecha, de izquierda y de centro. Lo que me molesta un poco son los extremismos, ya sea extrema derecha o ya sea extrema izquierda. Pues porque de hecho, Paco, tú tienes muy buena relación pues con prácticamente todos los partidos políticos de Marbella, que es donde te has movido y con quienes has tenido contacto. Tienes amigos, de hecho, amigos personales en todos los ámbitos, ¿no? De hecho, tengo amigos que son amigos y amigas que militan en el PP, otros que militan en el PSOE, otros que son de Izquierda Unida, otros que son de Podemos. O sea que afortunadamente, a mí me interesan las personas, la actuación de las personas, la cercanía que puedan tener, la manera de actuar. Me da igual que pertenezcan a un partido o a otro. Claro, con esos mimbres... Eso en la política no está claro. Si tú te vas a meter en política con esa idea, pues hombre, yo sería en un pleno o en un congreso de los diputados aquel que aplaudiría una iniciativa que me pareciese bien aunque viniese de la oposición. Y claro, eso no viste. Lo de la disciplina de partido te iba a venir mal. Hombre, si yo soy del Partido Popular, ¿cómo voy a aplaudir una iniciativa del PSOE? Si soy del PSOE, ¿cómo voy a aplaudir algo del Partido Popular? Eso no se lleva en política, ¿no? Por eso es que sería un pésimo político y no me podría dedicar nunca. No se lleva política en España. No se lleva aquí. No hay otros puntos de Europa donde eso es muy habitual. Hay quien cataloga esta postura que yo estoy diciendo como ser equidistante. Sí. Pero yo no lo interpreto como ser equidistante, porque yo cuando tengo que criticar algo de la derecha lo critico y cuando tengo que criticar algo de la izquierda lo critico.
O sea, y a lo largo de los años, en múltiples artículos periodísticos, se ha visto cómo ha criticado una cosa y otra. Sí, sí, yo creo que tú has sido, en general, Paco, ¿no? En su trayectoria mediática es amable, has sido siempre amable, pero has tenido momentos en los que has incomodado a unos y a otros con lo que has Sí. dicho, con lo que has escrito, ¿no? Y eso que mi crítica, cuando yo escribo una crítica o hago una crítica verbal, siempre es amable. Yo intento nunca perder la forma, sino crispar. Ya, pero al político no le suele gustar la crítica, Claro, ni amable ni no amable. efectivamente. O sea que incluso en esta casa he hecho yo algunas críticas en un pasado relativamente lejano que me acarreó algún que otro disgusto. Pero bueno, eso no, por eso digo que mostrarse de esta manera que yo he dicho no lo interpreto como ser equidistante, que yo cuando me tengo que mojar, me mojo. Paco, se te asocia, bueno, y ahora ya a partir de mañana con ese nombramiento mucho más, pero Bueno, se te asocia... mañana se abre el expediente. Mañana sale el expediente, todavía no se aprueba, ¿no? Todavía no se aprueba, Ah, eso vale. requiere un tiempo y tendrá que ir a otro pleno donde se aprobará. Ah, o sea que mañana sale el expediente y mañana tienes que estar allí también. No, No tienes que ir. no. Y en otro pleno más adelante se apruebe. Cabe esperar que si hay una propuesta habrá un consenso previo para aprobarlo, porque Sí, hombre, yo supongo, ¿no? no quedaría muy bien llevarlo y después no aprobarlo, ¿no? Sería feo, sería feo. Bueno. No. Además, conociendo todas las bancadas, por decirlo así, que hay en el pleno, supongo que todos estarán tremendamente de acuerdo. Entiendo que sí. Además, me decía Paco que tú, en el momento que se te propuso, te quedaste un poco, no especialmente ilusionado, porque pensabas en otros muchos historiadores que hay en Marbella que podrían desempeñar una función, pero por si molestaba, ¿no? Por si no lo veían conveniente, oye, en estas cosas Claro, siempre hay que es que yo pienso que un cargo de este tipo tiene que ser aceptado generalmente. Si hay sectores que están en contra de que esa persona ocupe el cargo, pues no merece la pena porque no vas a tener colaboración y hay que contar con todas las personas que en una ciudad hacen investigación histórica importante y en Marbella tenemos muchos historiadores de categoría, de cualidad y bueno, pues yo quiero complementar esa tarea que ellos hacen divulgando su propia obra y la obra de los demás, preservando, comunicando y difundiendo nuestros valores históricos. Ser algo así como el portavoz de los historiadores. Pues mira, ¿no? eso me gustaría mucho ser eso precisamente. Paco, estaba diciendo que se te asocia, ¿no? Yo creo en muchos ámbitos directamente con Marbella, ¿no? Y con la tradición de Marbella y con el pueblo de Marbella. No sé si tuviste oportunidad, te planteaste en algún momento vivir fuera de Marbella, te surgió la oportunidad profesional de dejar Marbella e ir a otro punto. ¿Esto se ha planteado en tu vida en algún momento? Bueno, yo hubo un momento cuando era muy joven que pensé en irme a Madrid a la aventura, pero las circunstancias familiares y que además siempre he sido una persona que ha pensado mucho las cosas y con los pies en la tierra, dije no es el momento, no lo puedo hacer. Y después afortunadamente yo encontré trabajo inmediatamente terminar la carrera, porque tuve la suerte de algo que existía en aquel entonces, que cuando tenías un buen expediente de la carrera entrabas directamente a la docencia sin necesidad de pasar por unas oposiciones. Y yo fui a acceso directo. Quiere decir que terminé la carrera e inmediatamente realicé el servicio militar y empecé a trabajar en la enseñanza. O sea que no tuve que hacer ese proceso de intentar buscar trabajo, lo tuve desde un comienzo, ¿no? Y eso me dio la estabilidad. Tuve la suerte también de que se convocaron plazas para educación infantil, lo que entonces se llamaba preescolar, que hasta entonces era un terreno vedado para los hombres, solamente había mujeres, los hombres no podían entrar, y la primera vez que se convocó y se dio paso a hombres, yo me presenté. ¿Qué me dices? Claro, entonces entré como profesor de infantil, de preescolar con niños de 4 años, y eso me posibilitó quedarme definitivo en Marbella. ¿Ah? Me hicieron en la plaza de profesor definitivo en Marbella, con lo cual ya no tuve necesidad de plantearme moverme de la ciudad. O sea que estuviste durante unos años con pequeñitos, con los de preescolar. Estuve ¿no? concretamente 6 años. 6 años. Con niños de 4 y de 5 años. Curioso. Y en un principio, aquel año cuando por primera vez hubo hombres en la enseñanza, había padres y madres que no les gustaba mucho. No querían que el aseño fuera fuese un profe. Un seño. Un seño, claro, porque... No, pensaban que un hombre no cuadraba con niños de 3 años y 4 años. ¿Por qué quisiste elegir esa especialidad en concreto? Pues mira, me atrajo como algo novedoso,
porque me pareció novedoso, me pareció interesante y que se podía realizar una labor muy interesante. Y porque tiene ese puntito, yo creo, Paco, conociéndote ya, que a ti siempre te gusta, o como dicen los modernos, te pone, que es la rebeldía, ¿no? Que tenga ese puntito, Pues sí. porque vemos a Paco como ya un hombre muy sereno, muy tranquilo, pero tiene dentro siempre ese puntito, tienes una componente rebelde Pues sí, que te mueve hacia adelante. Aunque no lo parezca. No, no, siempre, yo te lo he visto en muchas cosas de tu vida y tienes ese puntito rebelde. Y fíjate que en algunos aspectos un maestro o una maestra de preescolar o de infantil como es ahora tiene que prestarse a estar continuamente jugando con niños de esa edad, porque fundamentalmente la educación ahí es un juego, es una dinámica. Además, los niños de esa edad tienes que cambiar de actividad cada 5 o cada 10 minutos, no aguantan más y tienes que cantar con ellos y bailar con ellos. A mí los niños me decían que bailaba como la pantera rosa. Cuando yo bailaba con ellos para hacer psicomotricidad, me decían, maestro, parece la pantera rosa. Seguro en casa muchos estarán intentando imaginarse a Paco Moyano bailando en las clases de preescolar. O cantando debajo de un botón había un ratón tontón, ¿no? Luego, ¿cómo llegaste, cómo pasaste? ¿Fue una oportunidad que te propusieron? ¿Lo pediste tú? Bueno, ¿Dejaste de los peques? Ya después, por circunstancias de necesidad del centro donde yo estaba en aquel momento, pues tuve que dejar la educación infantil y pasar a lo que entonces era la EGB. Pasé de infantil a la segunda etapa de la EGB. O sea que Vaya pasé salto. de niños de 3, de 4, de 5 años a niños que tenían ya 12, 13, 14. Fue un salto, ¿verdad? Eso sí que era ya un salto no me fue mal. Y tuve alumnos de todo tipo, alumnos que hoy día forman parte de la sociedad en cargos importantes, como puede ser escritor, médico, siendo jefe de una unidad de traumatología, por ejemplo, de Hospitén Estepona, el médico Manuel Vides. ¿Cuántos años llevas, Paco, en la enseñanza? 38. 38 años. 38. Claro, lógicamente, por tus manos han pasado pues gente que está ahora en su pleno apogeo profesional, ¿no? Otro alumno mío aventajado fue el escritor Alejandro Pedregosa. Que hoy ya le hemos felicitado esta mañana, volvemos a felicitarle por el premio que justo ayer conocimos, ¿no? Que le habían dado. No me había enterado de eso. Pues ayer recibió un premio, disculpadme el nombre, que no me sé el nombre del premio, bueno. Un premio por poesía infantil. Él tiene varios premios estupendo. de poesía, pero en Orihuela creo que hay un concurso de poesía infantil y una amiga ponía él en redes, le invitó a que se presentara y ya ha ganado. Pues lo de ese premio no lo sabía, le mandaré un mensaje después. Pues, bueno, pues, la verdad ha sido un estudiante, un alumno muy aventajado. Bueno, además clarísimamente se veía desde pequeño que iba a ser escritor. Yo tenía claro que iba a ser escritor, por lo menos periodista. O sea, como muchas veces se dice en casa, los niños desde pequeñitos apuntan maneras, es decir, ¿tú ya ves más o menos qué niños pueden brillar en el futuro? Pues muchas veces sí. Lo que pasa es que no siempre uno tiene el ojo clínico acertado. Entonces no conviene hacer juicios de valor nunca con un alumno. En primer lugar, porque sentirse valorado muchas veces puede ser muy positivo si la valoración es positiva, pero si la valoración es negativa puede coartarte en expectativas, porque muchas veces el desarrollo cognitivo y profesional de un alumno no va simplemente con las capacidades, sino también con la voluntad que pongan, ¿no? Muchas veces se suplen dificultades más con la voluntad que con la capacidad. O sea que los profesores tenéis que tener mucho tacto, ¿no? Yo siempre lo he... todas esas valoraciones, porque claro, los chavales además son tremendamente permeables, ¿no? Yo siempre lo he intentado tener y nunca decirle a un alumno que no sirves, como sé que algunas veces se ha pronunciado con esas palabras o con otras, pero que al fin y al cabo significaba lo mismo, porque todas las personas sirven para algo y seguramente esas capacidades que tienen son importantes para la sociedad, para ellos mismos y para los que tienen alrededor, ¿no? Siempre hablamos, cuando tenemos delante, ¿no?, alguien con una amplia trayectoria y esa trayectoria además desarrollada en Marbella, muchas veces hablamos de lo que ha cambiado Marbella, ¿no?, que es un poco también muchas veces un comentario que suele surgir, pero en este caso, Paco, lo que ha cambiado la enseñanza. En concreto, tu ámbito profesional ha cambiado mucho. Bueno, ha cambiado bastante, pero no ha cambiado tanto como cabría esperar. Fundamentalmente... ¿Te habría gustado que cambiara más?
Yo pienso que sí. Yo a lo largo del tiempo, pensando en que la enseñanza iba a evolucionar más, en algunos puntos he tenido frustración y decepción, porque digo, esto es siempre la vuelta a lo mismo. Y en el día de hoy yo pienso que el principal problema que adolece la enseñanza, a veces además de la carencia de infraestructuras, como pasa en Marbella, es el ahogamiento muchas veces de la burocracia. En plena época informática todavía seguimos abrumados con la burocracia, ya sea en papel físico, que sigue existiendo, o la propia burocracia que generan los sistemas informáticos. Esto es algo que en muchas casas no se sabe. Hay muchos padres, muchas madres que no saben la cantidad de papeleo que tienen que hacer los profesores, la cantidad de informes, de programas, de memorias. Eso es algo que no está dentro normalmente de las horas lectivas, ni nada, pero que os quita muchísimo tiempo. Por supuesto, cantidad de horas, porque además hay... Horas que tenéis que hacer en muchas ocasiones en casa. Por supuesto. Porque no da, es decir, la jornada laboral no da para eso. Naturalmente en casa, muchas veces en fin de semana, cuando hay que renovar programaciones, cuando hay, bueno, en fin, eso es un trabajo que al fin y al cabo muchas veces la burocracia no sirve para mucho, pero sí te quita mucho tiempo y sobre todo, a mí personalmente la burocracia me quita ilusión, me quitan ganas, uno dice, bueno, es que esto no merece la pena estar aquí perdiendo el tiempo para algo que sabemos que no va a tener una validez. Entonces quizá, Paco, lo que ha cambiado más es la sociedad y no ha sabido la mecánica o el sistema educativo adaptarse a esa sociedad. Lo que pasa es que yo pienso que la sociedad ha pedido siempre a la escuela lo que la propia sociedad no ha ofrecido. La sociedad ha declinado, por ejemplo, las familias han declinado habitualmente la educación de sus propios hijos o parte de la educación y lo ha delegado en la escuela. Y la escuela no puede educar. La escuela puede instruir, puede enseñar, puede educar en cierto sentido también, pero la educación básica, la urbanidad, como se decía antiguamente, la manera de desenvolverse socialmente, más que en la escuela hay que darlo en las familias. O, por ejemplo, la sociedad puede pedir, muchas veces se dice, eso habría que meter una asignatura, en la ¿no? Educación vial, educación sexual, educación para la ciudadanía, educación para la solidaridad, todo. Siempre se dice, hay que meter, si hubiese que meter en la escuela todo lo que la sociedad tiene que hacer, habría un currículum de 20 o 40 o 30 o 40 o 50 asignaturas, ¿no? Porque todo el mundo pone la vista en la escuela. Y no siempre la sociedad proporciona a la escuela, en primer lugar, medios. Porque para hacer todo eso hace falta medios y los presupuestos que nosotros tenemos en España en general para la educación no resulta totalmente adecuado. La prueba se está poniendo de manifiesto ahora con esto de la pandemia, donde los centros siguen masificados, con ratios que no son de recibo y donde el profesorado crece mínimamente. O sea, Paco, que la escuela debería ser un complemento a la familia y no al contrario. Sobre todo yo pienso que debe haber una cercanía entre familias y escuelas que no siempre se consigue por mucho que se intente, ¿no? Y en ese sentido hay que trabajar mucho. Tu nombramiento, por decirlo así, la propuesta de nombramiento, ¿cómo ha caído en casa? ¿Qué te han dicho en casa? ¿Qué te ha dicho tu mujer, tus hijos? Bueno, en casa ha caído muy bien. Yo afortunadamente cuento con una mujer y unos hijos que siempre apoyan en todas las iniciativas que yo he tenido o aquellas iniciativas que me han suscitado otras personas con nombramientos como por ejemplo este, ¿no? O sea que en casa uno, para que pues puedas hacer tantas cosas como haces, tiene que tener apoyo, ¿no? Tiene que tener ese apoyo, ese respaldo, pues tanto de con quien compartes tu vida, que es tu mujer, como de los hijos, ¿no? Que muchas veces pues habrán sufrido falta de tiempo porque estaba su padre haciendo muchas cosas, ¿no? No, en ese sentido yo siempre he sido afortunado porque, por ejemplo, la trayectoria como estudiante, pues yo he sido un estudiante adulto que toda su vida ha estado yendo a la universidad cuando tenía 50 años. Iba a la universidad por las tardes, ¿no? Entonces, claro, eso pues tiene un coste en trabajo que uno dedica a eso y uno dedica a la familia. Pero bueno, con el tiempo que he dedicado a la familia parece que ha sido suficiente, ¿no? Porque nunca me lo han censurado, por lo menos. Ese equilibrio no es fácil. Ahora también se habla mucho difícil de la conciliación, es una palabra que utilizamos mucho en los medios, pero ese equilibrio entre lo profesional, en este caso lo académico, ¿no? Y luego lo familiar, ese equilibrio no... Sí, es un equilibrio ¿Cómo difícil. se consigue eso? Es un equilibrio difícil, pero si tu familia está en la misma onda y sobre todo si hay un
una voluntad dentro de la familia de respetar los ámbitos de desarrollo personal de cada uno de esos miembros, no hay ningún problema. A mí, afortunadamente, mi mujer nunca me ha limitado nada en ese sentido, yo tampoco he limitado por su parte. Eso puede ser un secreto de que un matrimonio dure, ¿no? El que tú respetes tus parcelas, respetes tus ámbitos de desarrollo personal y además los impulses y los apoyes. ¿Han seguido tus hijos tu estela de intereses? Es decir, historia, comunicación. ¿Están Pues, más o menos o han tirado por otro derrotero Pues distinto? no exactamente, porque mi hijo es informático. ¿Y tú con la informática una regular? disciplina que yo con la informática estoy algo reñido, como la mayoría de la gente de mi edad, que nos cuesta, nos adaptamos por necesidad, pero somos un poquito duros a la hora de... Eso, Paco, porque asimilar. no te ha despertado ningún interés la informática. No le eches la culpa a la edad. No, pues mira, Que también hay gente quizás, mucho más mayor. Sí, quizás sea... No te ha despertado interés. Si te hubiera quizás despertado sea interés, habrías hecho la carrera de informática. Sí, seguramente. Sin Y problema. después, por parte de mi hija, pues mi hija es traductora, intérprete, traductora de inglés. Y bueno, pues ahora vive en Dublín, trabaja en una multinacional de traducciones de videojuegos y en esa tarea está. O sea que, bueno, pues han tirado por otros derroteros. No has conseguido que tengan esa afición, o sí tienen afición a la historia, a las tradiciones. Mi hija en concreto sí creo que tiene bastante La semillita ahí afición, sí. ¿no? Bastante afición, pero se ha dedicado, bueno, a otro tipo de comunicación como es la traducción, ¿no? Pero bueno, bien. Yo tampoco nunca he intentado encauzarles hacia nada, siempre he respetado lo que han querido hacer, ¿no? Sí, bueno, como tú has pedido que se haga contigo siempre, ¿no? Tú habrás reclamado siempre que se respete lo que tú hacías, pues Claro. eso tiene que cundir el ejemplo, ¿no? Mi padre siempre tenía la ilusión de que yo hubiese sido practicante. O sea, practicante, el que pone inyecciones. Sí. Lo que se llamaba antes Lo que practicante. antes se llama practicante, que hoy día Yo me acuerdo, y era después se llamó practicante. ayudante técnico sanitario y ahora no sé cómo se llama. Creo que es enfermería, ¿no? Enfermería, ¿no? Sí, los Me enfermeros, parece ¿no? que es El ATS practicante es el enfermero ahora, ATS ¿no? ahora Me creo parece. que es el enfermero. Pero a mí, por ejemplo, esa faceta no me atraía. No me atraía para nada. Siendo muy joven, hubo un tiempo en que me gustaba la medicina. Pero fue una cosa fugaz. Que pronto esa idea se pasó muy pronto. Pues Paco, se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna ilusión que, junto con este nombramiento que tendremos ya mañana, ese inicio de expediente en el Pleno como cronista oficial de la ciudad, vayas a poner en marcha? Digo, no sé, algún libro, alguna investigación, Bueno, algún estudio en concreto que vaya a ser el primero que publique don Francisco Moyano como cronista. Pues sí, ya está prácticamente maquetado un libro en la misma tónica de artículos sobre historia y costumbres de Marbella, que precisamente un compañero de esta casa está haciendo el prólogo, Ajá. Roberto Calzada. Estupendo. Está haciendo el prólogo de ese libro, que bueno, dada la circunstancia pandémica que tenemos, no sé cuándo saldrá ni cuándo se podrá presentar ni nada por el estilo, pero bueno, ahí está ya prácticamente hecho el esqueleto o las tripas, como le llaman en las editoriales a esto del libro. Pues entonces ya tenemos fecha, espero que temprana, para volver a encontrarnos, para volver a compartir un ratito de pantalla. Pues sí, espero que no tarde mucho, ya tiene título. El título es Marbella al sol sus rayos quitaba. Marbella al sol sus rayos quitaba. Eso es el verso. Qué poético. No, quitando Marbella, lo de al sol sus rayos quitaba, eso pertenece a una canción que es La malagueña de Joaquín Nin, que decía: cuando salí de Marbella hasta el caballo lloraba porque dejé a una doncella que al sol sus rayos quitaba. Qué bonito. Entonces yo he quitado la doncella y he puesto Marbella y me ha salido ese título. Pues ha quedado bonito. Que además Poético, se explica además en uno de los artículos que lleva el libro. Paco, enhorabuena por este futuro nombramiento. Nos llena de orgullo Pues muchas gracias. tener en la casa y tener entre los amigos al cronista oficial de la ciudad. Pues a un ver lujo. si la próxima vez que coincidimos podemos decir, ya hay una vacuna contra el Ojalá. COVID-19, o por lo menos hay un tratamiento efectivo que hace que no tenga uno tanto miedo tanto miedo o preocupación. Ojalá pronto hagas la crónica de cómo Marbella salió y superó esta pandemia. La crónica de un virus aniquilado. Ojalá.
como yo quiero aniquilar a esta mosca de la tele que me está torturando durante toda la mañana. Bueno, no hay televisión que merezca tal nombre que no tenga una mosca. Aquí tenemos, yo creo que lleva con nosotros una semana, ¿eh? Hacía tiempo que no estaba, pero ha vuelto, ha vuelto. Pero tú le puedes cantar aquella canción que decía: no me molestes mosquito, no me molestes mosca. Estoy por ponerle nombre también a la mosca ya y hacerla de la familia. Bueno, vamos a ir de libro a libro. Enseguida tenemos a una autora que viene a presentarnos su libro, pero antes estuvimos también ayer en esta charla, en este encuentro cultural de nuestra amiga Amparo de la Gama. Mirad. Un pequeño espacio para salir de este bucle de los puros periodistas, porque creo que me sabe mal hablar de la pandemia, porque sus mayores... Y además súper especial, porque con el tema que vamos a tratar, como estáis viendo, el público es muy joven, estudiantes de periodismo, que serán los futuros que empuñarán esa pluma para contar la verdad. Al menos eso esperamos, que es lo que va a transmitir aquí nuestro maestro hoy de ceremonias. Claro que sí. Bueno, lo importante es que a pesar de la situación sigan viniendo grandes personajes y encuentros sigue adelante, ¿no? A pesar de la pandemia, como yo digo, hacer cultura en tiempos de pandemia es difícil. Estamos felices de que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara nos dé esta oportunidad de hacerlo, además aquí, en este granero de toda la vida del pueblo, que ahora se ha convertido en un santuario de la cultura. Es de los más bonitos que hay en España. Bueno, feliz, ¿no?, por el privilegio de estar aquí, encantadísimo de esta invitación, y además en estas circunstancias, ¿no?, difíciles para todos, pues el intentar mantener un poco la cultura viva, poder guardar un espacio para, dentro de que estamos todo el día hablando de la pandemia y de lo mal que va todo, pues también yo creo que alejarnos un poco de eso y poder hablar de otras cosas, ¿no?, de libros, de literatura, de otras cosas que no sean la desgracia que estamos viviendo. Y bueno, yo creo que el sitio es maravilloso, además está organizado estupendamente con todas las medidas de seguridad y bueno, decía Amparo que hay mucha gente joven, ¿no? Es que el libro está dedicado a los futuros periodistas y para mí es importantísimo el intentar transmitirles pues la importancia, más hoy que nunca, de defender la verdad y que venga una generación de periodistas que lo haga mucho mejor de lo que lo hemos hecho los de mi generación. Debo reconocerte que estoy sorprendido porque efectivamente estamos con el aforo reducido, prácticamente lleno. Me comentan que son muchos estudiantes de periodismo. Bueno, es un encuentro con una persona que dentro de lo que es los medios de comunicación fue director del diario El Mundo, escribió ese magnífico libro que es El Director y que causó una honda polémica dentro de toda la gente que se interesa por todo el tema de los medios de comunicación, bueno, porque ahonda en las presiones que puede recibir un director de un periódico de primera línea, todo lo que significan las empresas de comunicación, el compañerismo también dentro de las redacciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que David Jiménez, que es un periodista de raza, 15 años como corresponsal en Asia, alguien que ha escrito para periódicos tan prestigiosos como The Guardian o Sunday Times, o que ha bueno, pues que ha trabajado también con televisiones internacionales. Yo creo que es alguien de referencia y creo que brindar la posibilidad de tenerlo aquí en San Pedro de Alcántara dentro de los encuentros con Amparo de la Gama, bueno, pues yo creo que es un lujazo para San Pedro de Alcántara y la verdad que estoy gratísimamente sorprendido de, bueno, pues todas las personas que han venido hoy para presenciar esta charla encuentro. La verdad es que en este marco como el Trapiche Guadalajara, que nosotros queremos sacarle el mayor potencial posible en cuanto a actividades culturales, bueno, pues este ciclo de conferencias que hacemos en encuentros, para nosotros es importante y no, sobre todo en las circunstancias actuales, seguir manteniendo una programación, como tú decías anteriormente, cumpliendo con todas las normas, lógicamente los protocolos COVID, y hemos separado la distancia con hidrogeles y bueno, el éxito de público, ¿no? Tener en cuenta que viene alguien que
que ha sido director del periódico El Mundo, que es el segundo periódico en este país, que fue despedido en su momento, David Jiménez, que es escritor y que realmente ahora mismo también es contertulio en las tertulias de 24 horas en televisión española, y que realmente en estos tiempos el periodismo está en candente actualidad, ¿no? Porque realmente estamos en una sociedad que ahora mismo está muy polarizada, está, por qué no decirlo también, un poco crispada, y lógicamente escuchar a un primer espada del periodismo como David Jiménez aquí en San Pedro Alcántara, y donde además te puedo decir que hay mucho público, pero hay muchos estudiantes de la Facultad de Periodismo, desde Málaga, mucha gente joven, y para mí eso es un motivo, pues muchas veces ves las conferencias de personas más mayores que tienen todo el derecho y que realmente a nosotros nos gusta que vengan, pero el encontrarnos aquí 20 jóvenes, pues para nosotros nos da muestra de que ese es el buen camino que tenemos que seguir trabajando. Muy equivocadamente, qué valiente es tu libro, qué coraje al denunciar. Pues vamos a seguir en el ámbito de los libros. La entrevista anterior la hemos terminado hablando de un libro, hemos puesto este reportaje de la presentación de un libro y precisamente vamos a hablar de la presentación de una novela, la primera de esta autora, y se presenta mañana a partir de las 6 de la tarde en el Cortijo Miraflores. Hoy está con nosotros Irene Abecia, que aparte de ser el primer libro, es la primera entrevista que hace en televisión, o sea que la responsabilidad ya es tremenda. Irene, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, espero que vaya todo bien y no te sea muy desagradable esto, que ya siempre es hostil. No, yo también. Además estoy en buenas manos. Bueno, vienes a presentarnos aquí al programa y mañana en el Cortijo Miraflores tu primera novela, que se llama Más que palabras, ¿no? Sí. ¿Qué es esta novela? ¿Qué cuentas en este libro? Bueno, es un libro un tanto peculiar. Es decir, por un lado es la historia de una mujer valiente, luchadora, inteligente, tiene un trabajo estupendo, viajando por todo el mundo, haciendo entrevistas a escritores famosos, hasta que esa idílica vida se trunca un día debido a un accidente doméstico. A partir de ahí todo va a cambiar. Entonces, por un lado, es realista, pero tiene un toque de fantasía también muy grande. Salen varios capítulos, entonces esa dosis de aventura tiene también un poquito de autoayuda, pero sobre todo también es didáctica, porque yo no puedo olvidar que llevo más de 30 años dedicada al turismo, a ser guía turística por Europa. Entonces, O sea, tienes que aprovechar los viajes, es decir, tu bagaje aparece muy presente. Claro, ¿no? claro. Entonces, en la novela se describen ciudades como, por ejemplo, Nueva York, Roma, París, salen países como Irán, continentes como Australia. Es decir, por un lado es didáctico en ese sentido, incluso hay una clase de alemán. Ah. Sí. Entonces, para el público adulto que la lea, pues le va a gustar porque va a recordar cosas que a lo mejor ya ha estudiado, otras las va a conocer en ese momento, pero sobre todo también la juventud, es decir, es un libro para todos los públicos. Yo, por ejemplo, creo que a partir de 10-12 años sería una edad estupenda para leerlo. Por esa componente de aventuras, ¿no? Que claro, a lo mejor a un público más joven le va a atraer mucho. Claro, claro. Y a lo mejor a un público más adulto, pues ciertas vivencias, ¿no? En diferentes lugares le puede resultar muy atractivo también. Eso es, eso es. Y entonces van a ver cómo hay mucha información de historia, de arte, de geografía, que no va a ser quizá tan aburrido como estudiarla en clase, en la escuela, en el instituto, sino que a través de ese relato y de muchos personajes, pues les van a ir enseñando, ¿no? Claro, es tu primera novela, pero me contabas que te ha gustado escribir siempre, ¿no? Siempre. Y bueno, pues un poco la función de comunicar que tiene un libro, tú la llevas innata porque llevas trabajando, pues al final, como guía turística, que es una manera de comunicar, muchísimos años. Y aparte que tenías, claro, mucho bagaje, es que todo lo que tú habrás vivido en más de 30 años por todo el mundo, eso de alguna forma hay que canalizarlo, claro. Que se quede ahí en saco roto sería absurdo. Es cierto, tú lo dices, tienes razón, tengo muchas cosas que contar. Claro, eso es lo principal y lo primero para escribir un libro, ¿no? Sí. Tener cosas que contar. Y el empuje
definitivo para ponerte manos a la obra? ¿Qué es lo que te lo ha dado? Pues, bueno, sobre todo este año caótico, extraño que estamos viviendo, que al no tener trabajo, lógicamente, pues tengo muchísimo más tiempo libre. Entonces, digamos que me he puesto en serio, ¿no?, a hacerlo. O sea, de hecho, es el momento, ¿no? Claro, o sea, La pandemia me ha parado, pues voy a ponerme. soy una persona muy activa, no sé estar sin hacer nada. Entonces, bueno, pues además muy disciplinada. Y todas las tardes escribo. Es decir, además es que no sé qué va a pasar después cuando vuelva otra vez a viajar. A lo mejor nunca más tienes tiempo para escribirlo. Pues no, tengo que buscarlo. No, porque es que, ¿sabes qué ocurre? Que se ha convertido en una necesidad. Te ha enganchado. Pero totalmente, es decir, antes era esporádico, incluso también tenía cierto pudor a la hora de que lo leyeran otras personas, ¿no? Claro, porque eso, la primera vez que le das lo que has escrito a alguien, da, ¿no? Te voy a Da contar, cosita, ¿no? sí, cómo fue en realidad esta. Yo estaba antes en un grupo de lectura y elegíamos unos libros, los leíamos y después comentábamos. Y unos 3 o 4 del grupo que nos gustaba, que nos gusta escribir, de vez en cuando pues pasábamos microrelatos, ¿no? Y más que palabras, en realidad fue un microrelato, unas 150 palabras aproximadamente. Lo leyeron y les gustó mucho. Es más, el final daba pie a mucho más, ¿no? Entonces, ellos me animaron. Esto no puede quedar así, Irene, tú tienes que seguir, ¿no? Y bueno, pues me decidí a seguir, ni mucho menos pensando en hacer una novela, quizá un relato corto, 10, 12 páginas, pero ya poco a poco, ¿sabes qué pasa? Soy el tipo de escritora que improvisa mucho, dejo volar mi imaginación para que luego venga de la mano de muchos personajes y de escenarios, que a veces los escenarios también son personajes que se quieren dar a conocer. Entonces, poco a poco han ido surgiendo y bueno, pues ahí están. ¿Es un libro fruto del confinamiento? ¿Ha sido tu refugio? Este no, porque en realidad lo terminé en febrero. Tengo que decir que soy bastante rápida, es decir, cuando me pongo, me pongo. Entonces lo comencé a escribir en octubre del año pasado y en febrero ya estaba acabado. Pero, por ejemplo, durante el confinamiento, comencé y terminé otra novela que se titula Un mundo perdido. Ahí está también. Ahora ya voy por la tercera. O sea, vas por lo decía, vas embalada. Sí, bueno. a tutta máquina, como dicen los italianos. Supongo que el primer libro hace mucha ilusión. Espero que también la primera entrevista y la primera presentación, que será mañana, ¿no? Mañana será la primera aquí en Marbella. ¿Aquí en Marbella? Por cierto, quiero aprovechar para agradecer al Ayuntamiento de Marbella, a Carmen Díaz, a Carmela, a Maripaz, que son súper amables y que me han dado la oportunidad de poder presentarla en un sitio precioso que yo no conocía, el Cortijo Miraflores, muy bonito. Mañana será, pasado mañana, sábado, será en Málaga también. Y si no hay imprevistos, el 7 de noviembre en Madrid. Bueno, pues te espera ahora una tournée de presentaciones. Sí, en realidad iba a comenzar en Zaragoza, en mi ciudad, donde, bueno, pues familia, amigos, pero se tuvo que cancelar debido a las medidas que ahora se tienen que llevar, ¿no? Y que, bueno, pero llegará el momento. Por supuesto. De ir a presentarlo, por supuesto, y de Claro. tener ahí a la familia. Y además, cuando vayas ya a Zaragoza, ya tendrás un poquito de experiencia y ya lo dominarás más. Eso me dicen los amigos, ya vas a venir aquí con tablas. Claro, ya sabrás perfectamente lo que contar y lo que no contar. Bueno, pues todos los que les apetezca conocer un poquito más este libro, este Más que Palabras, y lógicamente los que quieran hacerse con un ejemplar, pues que estén en el Centro Cultural Cortijo Miraflores mañana a las 6 de la tarde. Bueno, quiero comentarte una cosa. Habrá 2 presentaciones debido al aforo, Ajá. porque claro... Claro, el aforo es pequeño. Sí, además es que lógicamente hay que cumplir todos los requisitos de seguridad. Por supuesto, mascarilla obligatoria. Entonces vamos a hacer 2 presentaciones, una a las 6 de la tarde y otra a las 7:30. Lo digo por si acaso hay alguien que le viene mejor. No le cuadra a las 6, por las 7:30 habrá, Exacto. o si de repente llegáis a las 6 y veis que hay pues mucha gente y no se Pueden puede, pues te vas a tomar un porque café luego, y luego exacto. vuelves a las 7:30. En Málaga también habrá una a las 6 y otra a las 7:30. ¿Dónde será en Málaga?
En la sala Quantum, en Alameda Principal. En la sala Quantum, en Alameda Principal. Por si os pilla el sábado en Málaga, bueno, pues también podéis asistir allí a la presentación de este libro de Irene. Irene, enhorabuena. Muchas gracias. Nos vamos encontrando, si te parece, con las presentaciones de la segunda, de la tercera y todas las que tengan que por venir. Ojalá, yo encantada. Un placer. Igualmente, Felicidades. gracias. Nos tenemos que marchar, hemos llegado al punto y final por hoy, pero volvemos el martes. Mañana hay pleno, así que mañana no tenemos programa. Mañana podéis seguir el pleno en directo a partir de las 10 aquí en Marbella Televisión, así que aprovecho y os deseo un feliz puente. El martes nos encontramos. Adiós.